¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Sean todos bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Bueno, pues como cada semana aquí estamos peleando la buena batalla y predicando siempre la palabra del Señor. Amén. Lo más hermoso que puede hacer una persona en agradecimiento por todas las cosas que ha recibido de Dios, pues no es otra que servir a Dios. Amén. Y tengo mucho agradecimiento en mi corazón, en mi vida, por todo lo que Dios hace por mí. Así que, bueno, aquí estoy, como siempre, sirviendo a Dios. Amén. Hace tiempo hace un tempito, comentaba con algunas personas cómo fueron mis comienzos en el ministerio. ¿Ah? Y comencé muy jovencito. ¿Ah? Apenas tenía 18 años cuando comencé hasta el día de hoy. Amén. Tengo 57 para 58 años, así que hagan cuentas. Amén. Pero es maravilloso poder servir a Dios. Amén. Estamos, como saben, trabajando en la ciudad de Logroño, en el norte de España. Amén. Un pequeñito grupo, pero que estamos siempre al pie del cañón. Amén. Que toda la gloria, la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos entonces a continuar nuestro estudio en el libro de Efesios, resaltando sobre todo las aplicaciones más prácticas para todos nosotros. Amén. Espero con todo mi corazón que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Amén. Bien, estamos pues en Efesios. Vamos a leer hoy los versos del 14. Vamos a intentar terminarlo hasta el verso 22. Bien, lo vamos a hacer en 3 bloques hoy. Bien, la primera parte que vamos a hacer es la del verso 14, ¿ok? Y hay, claro, cosas tan hermosas en la palabra de Dios. Amén. Hace poquito también algunos jóvenes ministros me decían que a veces tenían esa dificultad a veces para expresarse en la estrada y decir, bueno, es que a veces nos cuesta, ¿no? Administrar la palabra, cómo hacemos para que podamos tener más fluidez en la estrada y todo eso. Y bueno, les decía de que cuando alguien cuando alguien se pone al servicio de Dios, si tú te pones en las manos del Señor, si estás en las manos del Señor, tienes que despreocuparte, ¿ok? Tú tienes que dejar que Dios hable a través de ti. Amén. Procura no hablar tú mucho, porque a veces tenemos tendencia a hablar nosotros y no, ¿vale? El yo hay que callarlo. ¿Eh? Hay que aprender a callar nuestro yo para que realmente sea Dios en nosotros. Amén. Bueno, algunos consejitos sí que les pude dar a estos jóvenes predicadores. Amén. Pero lo que podemos tener en cuenta es de que sí o sí, cada vez que tú te pongas en las manos del Señor, Él va a poner esa palabra en tu boca. Amén. Y con la experiencia, uno va ganando experiencia, ¿verdad? Y va a ganar confianza en este terreno. Amén. Gloria al Señor. Bueno, como les digo, vamos a entrar en la palabra de Dios, que si no nos esparcimos. Listo. Entonces, el verso 14 comienza así: porque Él es nuestra paz. Amén. Y no sé, como decía alguien, no se puede decir tantas cosas con menos palabras. Cristo es nuestra paz. Amén. La palabra paz es una palabra muy pequeña en sí. Fíjese, solo tiene 3 letras. Pero sin embargo, adquirir la paz, ¿ok? Para muchas personas se vuelve misión imposible. ¿Ah?
Recordemos que en la vida del ser humano, ¿verdad? La vida del ser humano está llena, ¿ok? Está sembrada, por así decir, de frustraciones, está sembrada de tribulaciones, de problemas, ¿ok? De logros que no se han conseguido. ¿Eh? Y todo esto lleva al hombre a sentir, al hombre y a la mujer, al ser humano, a tener una inquietud dentro de su vida, y esa inquietud le impide tener paz, estar tranquilo con sí mismo y también con los demás. Hay ciertas cosas que rompen el vínculo de la paz, como es la falta de perdón, la falta de comunicación. ¿Eh? Cuando nosotros no perdonamos, entonces automáticamente en el corazón del ser humano se instala o se instaura, ¿verdad?, el rencor, incluso el odio, el resentimiento, todas estas cosas. Y todas estas cosas son vínculos que van a romper el lazo con la paz. Sin embargo, de una manera brillante, Pablo, con unos simples trazos de su pluma, ¿verdad? Pablo nos dice que Cristo es nuestra paz. Hemos logrado lo que todos los seres humanos desean: tener paz, tener tranquilidad. Fíjense que a lo largo de la vida del ser humano, ¿verdad?, intentamos por todos los medios, el ser humano intenta por todos los medios lograr sus metas. Intenta, por ejemplo, conseguir dinero, ¿ok? Piensa que teniendo mucho dinero va a tener paz, que teniendo bienes materiales va a tener paz, que algunos piensan que el matrimonio me va a traer paz. ¿Ok? Y a veces no es así. ¿Ok? No, la paz está con Cristo. ¿Ok? Listo. Cuando Cristo está en un matrimonio, entonces sí. ¿Ok? Pero el matrimonio por sí, ¿ok?, sin Cristo, cuidado. Las relaciones, pues, si Dios no está en el medio, danger, peligro. Muchos se refugian en el trabajo también, ¿ok? Pensando que el trabajo les va a traer la paz, ¿ok? O sea, lograr todas sus metas. Pero cuando el hombre ya está cansado de vivir, ¿ok? Ya dice, bueno, he luchado, he hecho esto, he intentado tener una satisfacción personal, y sin embargo cada día me siento más vacío y más triste, y más... la palabra en español quizás no sea la más adecuada, más desgraciado, más infeliz, más infeliz, ok, listo, más infeliz. Entonces, la verdadera paz solo la puede aportar Dios mismo, Cristo mismo, amén. Cuando nosotros nos acercamos por fin a Dios, a la palabra de Dios, es ahí cuando nosotros empezamos a encontrar la paz. Amén. Encontrar la paz con nosotros mismos. Alguien dijo de que aunque Dios perdona, algunas personas no se perdonan. Es triste, es lamentable, pero es así. Cuando uno encuentra el verdadero perdón, ahí uno también aprende a perdonarse a sí mismo, perdonarse por las cosas del pasado. Amén. Dios te perdona, pero uno tiene que sentirse también perdonado. Es una experiencia que uno tiene que hacer. Amén. Y también la paz la logramos cuando estamos en buena relación con los demás.
Pero lo más importante aquí, que puede resaltar el texto, es que debemos de estar en paz con Dios. De eso se trata también. Amén. Estar en paz con Dios. Y algunos pueden decirme, pueden alegar, pero yo nunca me he reunido con Dios. Yo soy una buena persona. Y yo me trato bien con todo el mundo. Soy una persona muy amable, muy afable. ¿Cómo voy a estar reunido con Dios? Sin embargo, cuando uno introduce su mirada en las escrituras, ¿ok? Vemos que no es necesario cometer gravísimos pecados para estar en enemistad con Dios. ¿Eh? Sabemos por las escrituras que el mínimo pecado, la mínima desobediencia, la mínima transgresión, nos van a enemistar con Dios. La más pequeña de las mentiras te van a enemistar con Dios. Porque aquí quien juzga, quien debe juzgar esto no eres tú. Pues tú puedes juzgarte y decirte, bueno, pero no es tan grave, ¿ok? Mire, cuando a una persona la llaman a los juzgados, ¿no? Y para que se explique ante el juez, ¿ok? Esa persona puede explicarse y decir, no, pero no es tan grave, señoría, lo que he hecho, eso no es nada, no se preocupe. Pero quien va a juzgarle no es el mismo. Quien le va a juzgar es el juez. Y el juez le va a decir, a usted le puede parecer poca cosa, pero lo que ha hecho a mis ojos y a los ojos de la ley es gravísimo. ¿Listo? Entonces, vamos a leer algún texto más para que abramos nuestros ojos ante la realidad de que cualquier pequeña cosa que hagamos tiene consecuencias muy graves contra la ley de Dios. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Y qué significa esto de la amistad con el mundo? Amistarse con el mundo, ser amigable con las cosas del mundo. Quiere decir de que uno se va apegando poco a poco a las cosas mundanas y poco a poco le resta importancia a las cosas mundanas. Todo lo mundano es nocivo para el creyente. ¿Ok? En todas sus ramas, en todos sus aspectos, en todas sus variantes, todas las cosas mundanas son nocivas para el creyente. Entonces el creyente no debe de mirar, oler o desear las cosas del mundo. ¿Ok? No debe de asomarse a las cosas del mundo. ¿Listo? Entonces, esa amistad con el mundo, pues, tiene muchas facetas de poder visualizarse. ¿Ok? La primera es cuando uno resta importancia a las cosas mundanas. Bueno, esto no es tan malo. Total, todo el mundo lo hace. Como dicen, en México dicen, una rayita más al tigre. ¿Qué más da? Pero no es así. Otra faceta puede ser de que uno, cuando ve las cosas del mundo, ¿ok? Ya le ha restado importancia, eso no pasa nada, ¿ok? Y otro es que se hace consentidor de las cosas del mundo. En tu entorno dejas que esas cosas se produzcan y se hagan, ¿ok? Yo digo siempre de que el creyente debe de hacer respetar su entorno, ¿ok? Debe de hacer respetar su entorno. Hace poco, en una de las clases que estaba dando de lengua francesa, ¿no? Uno de los alumnos me quería decir cómo se expresaba uno para decir cosas a una mujer. Yo le dije, mira, tú sabes quién soy, ¿verdad? Vale. Digo, mira, soy pastor, ¿ok? Soy creyente. Y eso, para nosotros, en nuestro vocabulario, está totalmente prohibido. Así que no quiero.
¿ok? No te voy a decir ese tipo de palabras o de expresiones. Estamos aquí te voy a enseñar lo que es de la lección. Listo. ¿Ah? Pero no te olvides quién soy. Listo. ¿Por qué? Porque tengo que hacerme respetar en mi entorno. ¿Ok? ¿Ah? No debemos de dejar que la gente se mueva libremente en nuestro entorno. ¿Eh? Ustedes han visto esa escena donde los niños pequeños empiezan a corretear por al lado y empiezan a mover cosas y pasan incluso por debajo de tus piernas o te mueven, y uno tiene que poner orden y decir basta, ¿ok? Porque uno no debe de consentir eso. Entonces uno debe hacerse respetar en su entorno, ¿ok? Como vemos aquí, amistad del mundo, que tiene muchas facetas. ¿Listo? Vamos a ver otro texto en la palabra del Señor. Bien, aquí nos dice, en Romanos 8:7, nos dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué son los designios de la carne? ¿Ok? Cuando uno entra la primera vez, ¿no?, a una iglesia, hay que ponerse también en el lugar, ¿no?, de las personas que vienen, ¿ah?, por primera vez a una iglesia y escuchan que si la carne, que es mala la carne, y uno, ¿cómo vas? ¿Qué es la carne? ¿Qué es esto? ¿Qué lenguaje es este? ¿Ok? Listo. Bueno, hemos explicado anteriormente lo que es la naturaleza pecaminosa. ¿Ah? Todo eso es la carne. Cuando uno viene a este mundo, ¿ok? Ya hemos explicado eso, que viene puro. Su alma es pura, todo es puro, todo es limpio. No viene con pecado original. Ya lo hemos explicado eso. ¿Listo? Pero sí viene con una naturaleza que va a desarrollar el pecado más tarde. ¿Ok? Así es. Hemos heredado las consecuencias del pecado de Adán. Ya lo hemos explicado. Listo. Ahora dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ah? Listo. Vivir en la carne, es decir, vivir según la concupiscencia, quiere decir según las cosas que agradan a la carne, eso está en enemistad contra Dios. Eso no agrada en ninguna manera a Dios. Entonces, este texto también nos abre los ojos de que no se necesita realmente un pecado gravísimo para decir estás en enemistad con Dios. No, los designios de la carne, todo aquello que tienta tu alma, todo lo que es tentación en tu corazón, ¿ok? Y que puede llevarse a cabo, ¿ok? Si no lo paras. La palabra de Dios aquí en Santiago nos dice cómo el pecado poco a poco va como ganando confianza, ¿no? Poquito a poquito, ¿ok? Vamos a leer ese pasaje que también está interesante. Bien, nos dice Santiago 1:14, nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, son los gustos personales, ¿ok? Los malos gustos personales, podemos decir, ¿no? Es atraído y seducido. Cada persona, cada ser humano es diferente. Entonces cada uno es tentado según su propia concupiscencia. El verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿no? Es como que poquito a poquito va restando importancia. Bueno, no tiene, no, que no pasa nada, total, una miradita, no pasa nada. Que pongas el oído un ratito, hay una conversación que es una conversación sucia, no pasa nada, que están contando unos chistes sucios, y el creyente escucha jijiji, jajaja. Eso es uno de los pecados más tontos. Digo tontos porque la gente no le da importancia. Es uno de los pecados más tontos y que te pone en enemistad con Dios. El contar cosas sucias. El manchar tu boca con palabras sucias. Y el creyente ahí, escuchando jijiji,
Ja, ja, ja. Bueno, en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que nos pueden parecer sonsas o tontas que no tienen importancia, ¿ok? Que restamos importancia. Claro, aquí, poquito a poco, ¿eh? El diablo se va ganando confianza. ¿Eh? Le vamos dejando un poquito de sitio, ¿eh? Y al final lo tenemos frente a frente, sin que nos demos cuenta. Así que hay que tener cuidado. Amén. Bien, vamos a seguir entonces en la lectura principal. Bien, y pasamos a otro tema diferente. ¿Ok? Desde el verso 14, podemos decir, hasta el verso 19 es otro bloque. ¿Ok? Hemos visto un primer bloque, este sería un segundo bloque. En este segundo bloque vamos a ver cómo se demuestra con la palabra de Dios en la mano de que hoy día no hay dos pueblos diferentes, o dos llamados diferentes, o dos propósitos diferentes. Eso en la palabra de Dios no existe. ¿Ah? No es que por un lado está la iglesia hoy día y que por otro lado hoy día también está el pueblo de Israel. ¿Ok? Eso no existe en la palabra de Dios y se demuestra con la palabra de Dios. Amén. No es que nos saquemos las doctrinas y las enseñanzas de la manga, como aquel que dice. No se saca de la chistera todo esto. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a leer del verso, entonces, la segunda parte del verso 14 hasta el verso 19 y damos una pequeña explicación nada más. ¿Ok? No lo voy a hacer demasiado extenso. ¿Ok? Nos dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Bueno, entonces, de manera general vamos a entender que Dios, cuando mira al ser humano, al pueblo entero, el pueblo, cuando me refiero al pueblo, vamos a decir la totalidad de los seres humanos, como una sola cosa, ¿ok? Lo vamos a definir ahora como un solo pueblo, ¿listo? Si todos los seres humanos formasen un solo pueblo y todos fuesen creyentes, toda la raza humana se llamaría pueblo de Dios, sin más preámbulos y sin más adornos, ¿ok? Se llamaría pueblo de Dios. Sin embargo, en las Escrituras vemos que Dios hace una diferencia neta entre los que creen y los que no creen. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios hace la diferencia entre los que han creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y las naciones, el resto de naciones, que no han creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ok? Los que han seguido ese patrón, ¿ok? Ese patrón de creencia en creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en las Escrituras Dios los llama su pueblo y los llama a través de toda la palabra de Dios como el pueblo de Dios. ¿Ok? Listo. Los judíos, ahora hablo de los judíos, no hablo de Dios. Los judíos, a todo el resto de naciones que no son creyentes, que no creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
los llaman los goyim, es decir, los gentiles, sin excepción, sean de la nación que sean, hablen la lengua que hablen, todos aquellos que no tienen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, son llamados goyim o gentiles. Listo. Eso lo vemos en toda la palabra de Dios. Amén. Bueno, ahora ¿qué pasa? En este texto nos dice que se ha roto el muro de separación. Vamos a tratar de reflexionar en el primer pueblo, ese primer pueblo de creyentes. ¿Ok? Alguno puede decir, ¿Dios hace acepción de personas? Por supuesto que no. ¿Ok? Por supuesto que no. Les invito para que podamos leer juntos algunas de las notas de estudio que tengo y así podemos entender un poquito mejor esto sin esparcirnos demasiado. Bien. A ver. Sí, perfecto. Bien. Vamos entonces, estas son mis notas de estudio. Lo que está siempre apuntando porque de todo no me puedo acordar, ¿eh? Ok. Bien, aquí nos habla entonces de los dos pueblos. Vamos a ir leyendo, ok, y voy a intentar explicar al mismo tiempo. Ok. La Biblia hace diferencia entre el llamado pueblo de Dios y el pueblo que estaba formado por el conjunto de naciones que no creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es lo que acabamos de decir. Recordemos cómo el pueblo judío llama a este conjunto de naciones los goyim o los gentiles, lo acabamos de decir. Ahora, no es que Dios hubiese excluido de facto a todos los demás pueblos, es decir, algunos piensan así, ¿ok? Pero hay que aclararles, recuerdo que una de las cosas que me enseñaron mis pastores cuando empecé el ministerio, me dijeron, no hay nada más peligroso que la ignorancia. Listo. Ok, algunos piensan que Dios solo llamó al pueblo de Israel y ya está, ¿no? A esa nación y a los demás. Los demás estaban excluidos. ¿Ok? Vale. Solo voy a salvar este pueblo, los demás no me importan. Dios no hizo eso. ¿Ok? Y se demuestra con la Biblia misma. Amén. Vamos a ver. No es que Dios hubiese excluido de facto a todos los demás pueblos que no formaban parte de Israel, pues la misma escritura nos revela cómo Dios, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que tiene que haber un cumplimiento en el cual Dios va a hacer un llamado general, ¿ok?, para todos. El llamado ya era general en el pasado, porque si alguien quería servir y seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, podía hacerlo. Podía hacerlo. De facto se convertía en pueblo de Israel. Algunos se van a echar las manos a la cabeza y me dicen, ¿cómo demuestras eso con la Biblia? Pues con la Biblia se demuestra. Con la Biblia. No hay mejor intérprete que la Biblia misma. Entonces vamos a seguir leyendo. Por lo tanto, Dios no dejaba a nadie fuera. Vamos a ver. Podemos ver, aquí, mira, podemos ver cómo también Dios prevé que los no judíos, es decir, un goyim está en el pueblo, por el pueblo de Israel, ¿ok? Entre medio. Y están celebrando la Pascua. El goyim habla con los judíos, ¿ok? Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero celebrar la Pascua como tú, quiero celebrar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ok? Eso no estaba prohibido en la ley. Algunos piensan que no podían. Y la Biblia dice que sí podían. Mira. Esto es lo que dice la Biblia. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón. O sea, tenían que pasar sí o sí por un rito. Es decir, había una práctica que sí o sí, un requisito que se tenía que hacer. Sí o sí tienes que hacer esto. ¿Ok?
Hoy día, por ejemplo, en la iglesia, para formar parte de la iglesia, se pasa por un rito. No podemos llamarlo de otra manera. ¿Ok? Dios lo ha puesto de esa manera. Cristo lo ha puesto de esa manera. ¿Ok? Cristo dice, el que crea y fuere bautizado. Hay que creer y hay que bautizarse. Bautizarse, pasarse por la obediencia de las aguas, eso es un rito, un cumplimiento que hay que dar. Y así formas parte del pueblo de Dios. ¿Listo? En ese tiempo era la circuncisión. ¿Ok? Y dice, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Miren lo que dice la preciosa palabra de Dios. Y será uno de vuestra nación. Se acababa de convertir, ya venía a ser parte, formaba parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo judío, llámalo como quieras. ¿Ok? Sé que a veces es difícil tratar de explicar entre hebreos, judíos, pueblo de Israel, ¿ok? Israelitas, todo se explica, ¿vale? En la Biblia ha tenido una evolución todos esos apelativos, ¿ok? No vamos a hacerlo la explicación hoy, ¿ok? Pero sí hay una explicación. Listo. Entonces, sí o sí, la persona que obedecía, que se convertía en creyente del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, formaba ya parte de la nación, del mismo pueblo de Israel o de los judíos o como lo quieras llamar. Sí o sí. Es decir, no había exclusión. ¿Ok? ¿Qué es lo que muchos piensan? Que había exclusión, que estaba el pueblo cerrado, era hermético y no se podía. Sí se podía. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, bueno, aquí me faltó poner, lo voy a poner ahora, Éxodo 12, 48. Listo. Ahí tenemos la escritura. Bien, ¿qué más casos tenemos en la escritura? El caso de Ruth, Ruth la Moabita, la bisabuela del rey David, ¿ok? Que no era parte del pueblo judío, del pueblo de Israel, ¿ok? Era una Goyim, ¿eh? Y sin embargo fue la bisabuela del rey David. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. La Biblia, sí o sí, explica de que ya no hay dos pueblos, porque lo que acabamos de leer, la escritura que acabamos de leer, ¿dónde estamos? Acá. Esta escritura que acabamos de leer, voy a ponerme por acá, desde el verso 14 hasta el verso 19, nos dice de que eso ha sido ya excluido, ¿ok? La pared intermedia que había de separación, ¿ok? Que no eran más que las prácticas judías, la ley mosaica, todo eso era el muro que separaba, ¿ok? Eso ha sido roto. ¿Por qué? Otra vez lo he explicado. La casa se ha hecho más grande. No es que ha habido una sustitución, no, es que la iglesia sustituye a Israel. En ningún caso ha sido así. Los creyentes son pueblo de Dios. El pueblo de Dios era más pequeño porque las naciones no querían creer. Ahora Dios hace la casa más grande y hace el llamado mucho más grande, mucho más extenso. ¿Ok? Pero una cosa no sustituye la otra. Simplemente la casa se ha hecho mayor. ¿Ok? Listo. Entonces, desde acá hasta acá, ¿ok? La Biblia nos dice claramente, fehacientemente, ya no hay más ese pueblo, ¿ok? Israel o judíos o lo que sea, ¿ok? Que tienen ese llamado específico. No, eso ya no existe. ¿Eh? Ya no existe. Ahora hay un solo pueblo. Es el pueblo de los creyentes. Los que creen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Listo. Bien. Sé que, claro, a ver, todas las denominaciones no piensan igual. ¿Eh? Las denominaciones dispensacionalistas, arminianas y demás, no piensan igual. ¿Eh? Incluso hay ciertas partes igual de la teología reformada que piensan diferente. Listo, pero es
Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo me apego a la Biblia, no me apego a otra cosa. Amén. Entonces, en el video pasado, de la semana pasada, hablábamos de los judaizantes, que hoy día hay todavía mucho judaizante. Es una modernidad, una cosa que se ha hecho a la moda y sobre todo una herejía que se ha extendido mucho en los países latinos. Ay, que yo me siento como que soy judío. Yo me siento, siempre he sabido que era parte de Israel, lo he sentido en mi corazón. Y se ponen a practicar cosas del judaísmo. Es un pecado gravísimo porque esto va en oposición total contra la palabra de Dios. Ya no se necesita hacer esas prácticas, ¿ok? Porque Dios ha derribado todo eso. Miren, este texto, el 15, este texto, les aseguro que lo he leído, no por el número de veces, porque serán centenares de veces que he leído este pasaje. Listo. Pero les aseguro que lo he leído, claro, en el original, en el griego, por supuesto. Pero me he dado el placer de leerlo en diferentes versiones, no solamente en español, ¿ok? Lo he leído en francés, en muchas y diferentes traducciones, ¿ok? Incluso las últimas traducciones que he leído en italiano, ¿ok? Lo he leído en todas las versiones posibles, ¿ok? Y todas apuntan a lo mismo, o sea, la traducción no se puede hacer de otra manera. La traducción es imposible traducirlo de otra manera. No se puede seguir creyendo de que hoy día existe Israel paralelo con la iglesia. Eso no se puede seguir creyendo. ¿Ok? Porque la Biblia aquí nos lo explica. En cualquier versión que cojas de la palabra de Dios, en cualquier lengua, en cualquier versión, siempre te va a decir exactamente lo mismo. ¿Ok? Hay una versión que va muy directa y dice que se abolió la ley mosaica. Directamente lo traduce así. Se abolió la ley mosaica. Listo. Me gustaría enseñarles aquí las diferentes traducciones que he podido leer y todo esto, pero no lo voy a hacer porque no nos sobra el tiempo, ¿vale? Quiero hacerlo lo más ameno posible, ¿ok? Pero ustedes son libres de verlo en diferentes traducciones. Si hablan otra lengua diferente, si hablan inglés, adelante, léanlo en diferentes traducciones en inglés. Si hablan francés, léanlo en diferentes traducciones en francés. Vayan también al texto griego, léanlo, ¿ok? Amén, listo. No podemos ya alargarnos más en esto, pero que nos queda claro, ¿ok? Nos queda claro. Hoy día hay un solo pueblo, que es el pueblo de los creyentes, los que han decidido creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que han también decidido de creer en el Mesías que ha venido, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ese es el único pueblo de Dios que existe hoy en la tierra, y no hay otro. Amén. Bien, seguimos un poquito más. Bien, solo para leerles el final de estas notas, ¿ok? Bien, así pues, desde el punto de vista estrictamente bíblico, la palabra de Dios hace diferencia entre los creyentes, que serán conocidos como el pueblo de Dios, y los incrédulos, que serán llamados por los judíos, goyim o gentiles. Entonces, según las escrituras, Dios llama a un pueblo, ¿okay?, que no era ni de lejos el más dócil. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, imagínense, podemos pensar, bueno, pues que era el mejor pueblo en la tierra, el pueblo que más apto estaba para creer, y no, era un pueblo rebeldísimo. ¿Dios cómo lo llama? Dios de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz. Uy, qué mo tengo la cabeza. Pueblo de dura cerviz. ¿Ok? Y sin embargo, Dios ha prosperado ese pueblo, Dios lo ha prosperado. Porque era el llamado pueblo de Dios. Hoy día, y vuelvo a insistir, ese pueblo somos todos los creyentes. Listo. Y leemos justo la parte final. Aquí, no es que la misericordia de Dios fuese pequeña. Bueno, es que Dios solo ha tenido piedad en el Antiguo Testamento de solo el pueblo judío. Los demás, pues Dios no se ha interesado. Y no es así. Hemos visto con las Escrituras cómo
un goyín que quiere celebrar la Pascua se convierte directamente en judío, se convierte en pueblo de Israel. ¿Ok? Es uno más del pueblo, sin excepción. Listo, es la palabra de Dios, no me lo invento yo, en la misma Biblia. Amén. No que la misericordia de Dios fuese pequeña o se limitase solo al pueblo de Israel, sino que las demás naciones no creyeron en el verdadero Dios. Pero tal y como prometió Dios a Abraham, todas las naciones iban a ser benditas en él. Amén. Bueno, pues ponemos aquí broche final, amén, a este estudio, por así decir. Nos queda el último bloque para terminar, ¿no? Esto que vamos a hacer desde el verso 20 al 22 para la próxima semana. Amén. Nos queda eso de deberes. Bueno, espero con todo mi corazón, de verdad, que esta palabra y estas reflexiones hayan llegado a su corazón y se alegren conmigo en decir que somos el verdadero pueblo de Dios. Como nos dice la Escritura, nosotros somos el Israel de Dios. No les quepa la menor duda. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Sigamos orando los unos por los otros. No se olviden de orar mucho por mí. Amén. Para que siga predicando la palabra de Dios, que Dios me siga utilizando aquí en esta región donde nos encontramos. Les mando muchas bendiciones para todos y espero con todo mi corazón verlos la próxima semana. Amén. Dios me los bendiga.